si logramos rescatar y recuperar ese espíritu, ese ideal, podremos volver una vez más, ya no con una forma medieval, por supuesto, porque estamos en otras épocas, en otros tiempos, volver a lanzar un ideal que busque la justicia, la belleza, la verdad y la bondad. Buenas noches y bienvenidos a nuestra casa, Nueva Acrópolis, esta escuela de filosofía, y en la noche de hoy vamos a recorrer un poquito la historia de esta enigmática orden, la Orden de los Templarios, que sin duda es la orden más famosa y donde se han escrito ríos de tinta, a veces con mayor rigor histórico, muchas veces llegando o rayando la fantasía. En la noche de hoy vamos a tratar de discurrir justamente a través de la historia para conocer no solamente la parte historiográfica de la orden, sino también sus símbolos y sobre todo el legado que dejó a Occidente y a la historia. Aquí arrancamos con su máxima. Recién hace un ratito me preguntaban qué quería decir esa máxima que está en latín. Y se puede traducir básicamente como: no para nosotros, Señor, no para nosotros, sino para la gloria de tu nombre. Pero vamos a hacer un poquito la historia, cómo surge la Orden de los Templarios. La Orden de los Templarios no es una novedad, sino que va a encarnar un modelo, si tomamos a Platón arquetípico, del modelo del caballero, del guerrero, que vamos a encontrar también en otras culturas, inclusive en Oriente. Vamos a encontrar el caballero medieval que encontramos en Occidente, también lo encontramos en otras culturas. Por ejemplo, en el antiguo Japón todos conocemos a los samuráis y su código de honor del Bushido. También mucho más atrás en el tiempo, en la India, encontramos la casta Kshatriya y el famoso Arjuna, que está inmortalizado en un texto del Bhagavad Gita, que justamente también encarna ese guerrero que tiene que enfrentar adversidades, las sombras, las dificultades. Y por supuesto, en China encontramos también antecedentes, inclusive con la misma característica de ser monje y guerrero, que son los famosos monjes Shaolin. ¿Qué ocurre? En el año 1095 se produce la primera cruzada, que quiere decir que de alguna manera Europa, Occidente, responde para ir a recuperar o a conquistar los territorios de Jerusalén que estaban en manos del mundo islámico musulmán, hacía ya muchísimos años. Lo que se desencadena esta cruzada son varios factores, pero sobre todo y especialmente que quienes gobernaban en ese momento, influenciaban los diferentes califatos, se fueron volviendo más intolerantes con los cristianos hasta llegar al punto no solo de destruir el Santo Sepulcro, sino que también dificultar y prácticamente impedir la peregrinación de los cristianos de Europa hacia Jerusalén. Eso obviamente se pone en marcha. La primera cruzada en 1095 termina en 1098-99 y cuando finaliza se recuperan los territorios cristianos. ¿Pero qué ocurre? Se había movilizado mucha gente desde Europa, pero una vez que se conquista todo, los monarcas, los nobles que habían ido acompañando, etc., se vuelven para su casa y quedan en precarias condiciones esos estados, ¿sí?, que se les llamó después de ultramar, de Tierra Santa. Y para poder mantener esos estados, porque obviamente estaban rodeados, ¿sí?, de musulmanes, iban a intentar recuperarlo, como era lógico. Y fue así que surgen las diferentes órdenes monásticas o militares religiosas. Y surge la idea de, por primera vez en el mundo occidental, de unir el ideal del monje con el guerrero. Actualmente los medievalistas gustan más llamar el término frailes más que monje, porque en realidad estas órdenes de caballería, que la primera va a ser la de los templarios, utilizaban justamente los mismos principios, pero no vivían en un monasterio, sino que eran guerreros. Y esto es una novedad para Europa, porque el poder concebir que alguien, ¿sí?, religioso blandiera una espada iba un poco contra la tradición o la mentalidad de la época. Pero esto se ve como una necesidad. Y así fue que en Jerusalén, Balduino II, el patriarca de Jerusalén, les da a los templarios, que se crea esta orden en el año 1119, les da, al lado ahí de la mezquita de Aqsa, de la mezquita de la cúpula, de la roca, les da un palacio
y ahí se asientan. ¿Por qué se llaman los templarios? Porque ahí míticamente estaba el famoso templo de Salomón. Y si bien su nombre de esta orden es los pobres caballeros de Cristo, en realidad le fue quedando los caballeros del temple y posteriormente los templarios. Esta orden tenía la finalidad, en principio, de proteger a los peregrinos desde el puerto de Jaffa, que era donde se embarcaban todos, hasta Jerusalén. Al principio eran 9, y esto ha quedado en las crónicas, aunque son bastante posteriores a la fundación, de que eran solamente 9 caballeros y que estuvieron prácticamente durante 9 o 10 años sin recibir a nadie nuevo. Bueno, sabemos obviamente por la historiografía que son bastante más, tenemos por lo menos datos de más de 30 caballeros que en ese periodo, hasta que la orden, vamos a ver después, empieza a crecer y se le da una regla oficialmente, se la reconoce por el Vaticano, había más de 9 caballeros. Eso es obviamente un número simbólico. Pero también tenemos que recordar que cuando nosotros hablamos de un caballero medieval en la Edad Media, es como un blindado moderno, ¿no? Entonces, no solamente es un caballero, sino que además está acompañado siempre mínimamente por un escudero y también por infantería, sargentos de a pie. Entonces no es solo una persona, sino que son 7, 8, a veces 10 personas que rodean al caballero. Entonces es una unidad militar de por sí. Y es como un tanque de guerra. O sea que para tirar a un caballero no era tan fácil si uno era un infante. Entonces esto va a ser una característica porque los templarios nunca van a tener una cantidad enorme de efectivos, sino que siempre va a ser como un cuerpo selecto, de élite, disciplinado y entrenado, y los mejores durante las cruzadas. Luego de su fundación en 1119, se produce el Concilio de Troyes, y en 1129 se los acepta, como decíamos, se los reconoce, se los legaliza de alguna manera a nivel del Vaticano, a través, y se les da la famosa regla latina, que fue su primera regla, que era una regla muy estricta, en donde se unen estos elementos que decíamos, voto de castidad, pobreza y obediencia, que ya lo vienen haciendo, junto con la disciplina guerrera del caballero militar. La regla era bastante dura y estricta. Acá hay algunos elementos que tenemos, ¿no? Lo primero, se le prohibía usar joyas, emblemas, oro o plata, que era muy común. Los caballeros cuando iban al combate se engalanaban con sus mejores ropas, con sus estandartes, y la orden del temple no. Hay una unificación total y se despojan, tienen voto de pobreza, entonces no tienen nada de uso personal, está prohibido. Todo lo que tienen es propiedad de la orden. ¿Cómo vestían los caballeros? Bueno, en la regla vemos que los caballeros vestían con un manto blanco, que era muy importante para ellos y que además los sacralizaban, era como su símbolo. Y ese manto blanco los diferenciaba de todas las demás órdenes de caballería. Posteriormente se les va a autorizar, inclusive, utilizar la famosa cruz pateo o bermeja, que es la cruz típica de los templarios que vamos a ver, y que los distinguía de otras órdenes en el campo de batalla. Esta regla era tan estricta que no les permitía retroceder aunque el enemigo fuera 3 veces mayor. La regla también decía que no se iba a pagar ni una pulgada ni un centímetro de tierra si los capturaban. Era muy común en esa época que si uno era un noble y era capturado por el enemigo no nos matara. No por piedad, sino porque nos iban a canjear por dinero, ¿sí? Por metálico, joyas o lo que se pudiera sacar. Bueno, los templarios sabían que si eran capturados nadie iba a pagar nada. Por eso los templarios, esto inclusive lo tenemos en varias crónicas, cuando eran capturados normalmente, si aún estaban vivos, eran decapitados. O sea que no había esperanza de que nos pudieran rescatar. Esta regla era muy estricta también en el sentido de la disciplina. La orden, o sea, lo que sería la cadena de mando era muy estricta. Se decía que lo que ordenara el maestre era como si Dios mismo lo hubiera ordenado. O sea que había que obedecer, y sobre todo en el campo de batalla, en situaciones adversas. También comían 2 templarios en un mismo plato, como símbolo también de fraternidad y de control. Porque obviamente si hay algo que es instintivo en nosotros es la comida. Cuando estamos con hambre, no dudamos de robarnos el último pedazo de pizza
que queda rápidamente, pero cuando estamos con otra persona al lado y estamos comiendo los dos, hay que estar todo el tiempo controlándose, como si, bueno, mitad y mitad. También siempre andaban juntos en pareja, de día o de noche, y sobre todo de patrulla. Eso se transmitió hasta la actualidad modernamente. La policía generalmente anda de a dos. Esto tiene varias implicancias o explicaciones. Una, que cuando estamos de a dos siempre es más difícil caer en tentaciones o hacer cosas que no están correctas, porque si tengo a alguien al lado me recuerda eso. Y también por un tema de seguridad. Siempre andar de a dos. Ellos siempre andaban dos. Era una característica propia de los templarios. ¿Qué más? Una de las cosas interesantes es que dormían prácticamente vestidos y siempre con una pequeña luz, preparados siempre para la acción. Se decía que si quería uno estar en Oriente, se lo mandaría a Occidente. Si quería estar en Occidente, se lo mandaría a Oriente. Cuando hablamos de Oriente, hablamos de Tierra Santa, obviamente. También, otro elemento importante era que deberían estar siempre presentables. Lo describía así, había que estar, si uno tenía barba, que la barba estuviera prolija, bigote lo mismo, el pelo corto, y siempre se decía que se debía estar limpio por dentro como por fuera. O sea, que trataban de mantener una unidad, una estética también y una pulcritud. Y esto, ¿por qué es importante? ¿Por qué produce un cambio inclusive en las tácticas, en la estrategia y en la visualización en el combate? Porque en esta época, en la Edad Media, las tácticas de guerra no estaban muy desarrolladas. No es como en la época del Imperio Romano, donde las legiones romanas son todas ordenadas, muy estratégicas, sino que aquí en la Edad Media, básicamente, cuando venía el combate, daban la orden de carga y cada uno por su lado. Entonces, eso producía, obviamente, muchas veces un caos y muchas veces una mortandad muy alta. Los templarios eran altamente disciplinados y tenían, a través de su estandarte, que lo vamos a conocer también, todo un sistema de señales. Y no podían romper las filas, tenían que mantener la unidad y la disciplina. Bien, ¿cómo estaba organizada la Orden de los Templarios? La Orden de los Templarios estaba organizado primero por el Gran Maestre, que era la cabeza, era el más importante, que hubo unos cuantos, más de 20, y 6 de ellos murieron en combate. Y debajo del Gran Maestre estaba lo que serían un Estado Mayor, si podríamos decirle, ¿no? Con el mariscal, el senescal y los maestres regionales. Y por debajo de ellos estaban, por un lado, los capellanes, que eran los sacerdotes, digamos, propios del temple, que era muy curioso porque los templarios van a ir ganando, a medida que van creciendo y van pasando los años, van ganando beneficios. Entre ellos es que tienen sus propios capellanes independientes de todo el resto de la cristiandad. Y eso les permitía tener una autonomía, además están exentos de pagar impuestos y no están bajo ninguna autoridad eclesiástica, no importa dónde estén. Solo responden al Papa. Entonces esto le daba una independencia económica y política, lo cual les va a permitir desarrollarse y volverse muy poderosos. Tanto es así que se va a convertir en una especie de Estado dentro de Estados, porque la Orden del Temple no solamente va a estar en Tierra Santa, por supuesto va a estar en Francia, en el Reino de Francia, en lo que actualmente es España, que no se llamaba España, el Reino de Aragón, de Castilla, el Reino de Portugal, obviamente en Inglaterra, en Escocia, va a haber por muchos lados. Y fíjense, solo dependen de la autoridad papal, exclusivamente. Por debajo, en la misma línea, vamos a encontrar también a los que se llaman los caballeros, que eran estos, que no eran los más numerosos de la orden, eran los más famosos, los que usaban el manto blanco, los que tenían este voto de castidad, pobreza y obediencia, que son los más conocidos. Muchas veces, y después nos va a hablar Vladimir de esto, los templarios se situaron en fortalezas, en castillos, en las zonas donde había más conflictos bélicos, pero en lugares más pequeños se van a conformar en pequeñas construcciones que son encomiendas y a veces ahí había 1 o 2 caballeros, nada más. Pero eso era suficiente para mantener el orden y la ley. Pero de esto nos va a hablar mucho más Vladimir en un ratito. Debajo de los caballeros estaban lo que sería la infantería, que eran los escuderos y también los sargentos. El término sargento moderno del ejército viene también de esta época medieval. Y por debajo de ellos estaban los artesanos, los albañiles, agricultores, campesinos.
Y digamos que la orden era bastante grande, iban acogiendo gente y podían ir perteneciendo en esos diferentes niveles. No voy a profundizar en esto para no quitarle a Vladi, que ahora nos va a hablar un poco más de eso. ¿Cómo vestía un caballero templario? Aunque muchas veces vemos imágenes un poco románticas, armaduras completas y arriba un manto templario, esas armaduras más bien representan armaduras del Renacimiento. Y en la Edad Media se peleaba básicamente, aunque hubo una evolución por supuesto a lo largo de la época de las cruzadas, con una cota de malla. Usaban obviamente el manto arriba, con el correr del tiempo después usaron un peto que tenía también la cruz templaria y usaban primero el típico casco normando, que es un casco que tiene protector nasal, y luego fue evolucionando y se usó el yelmo, ¿bien? Que era cerrado, lo cual les permitía mayor seguridad, pero también restringía un poco la visibilidad. Obviamente imagínense toda esta carga de peso, que son muchos kilos, y en Tierra Santa, que no es precisamente un lugar muy frío, sino bastante cálido, lo cual generaba bastante calor y era bastante difícil sostener. Por eso tenían que estar en muy buen estado físico y entrenamiento. Por eso decíamos que era un cuerpo de élite. Ay, bueno, se fue todo muy rápido. Ahí. A lo largo de la historia tuvimos 23 grandes maestres de la orden, que fueron los altos dignatarios, eran los encargados de administrar toda la orden. Pero 6 de ellos murieron en combate, lo cual nos muestra que, a diferencia de lo que muchas veces ocurría con un rey, por ejemplo, donde era muy extraño que muriera porque tenía una escolta muy grande y si las cosas se ponían mal, se retiraban y a su vez si eran capturados iban a pagar para poder devolverlo con vida a sus tierras. Los templarios no. Y tenemos varias crónicas de muertes en batallas heroicas de estos grandes maestres. Esto es una de las características que le daba esa fuerza también, que era la fuerza del ejemplo. Y aunque un gran maestre tenía mucho poder, seguía manteniendo su voto de pobreza. Sí, tenía muchos medios, pero seguía teniendo el voto de pobreza. Y esto daba un ejemplo muy fuerte y sobre todo también en el campo de batalla. En la última gran batalla, que es la pérdida de la última ciudad en Tierra Santa, en 1291, que fue la caída de Acre, o San Juan de Acre, ahí el gran maestre templario murió ahí en primera línea y una flecha le entró por la axila. Ustedes saben que el único punto o más sensible era cuando uno levantaba el brazo, por aquí abajo, una flecha se le clavó y le perforó el pulmón y falleció ahí peleando en primera línea. Esa ciudad cayó y los templarios trataron de salvar a toda la población civil porque iban a ser esclavizados, los niños vendidos como esclavos, las mujeres en muchos casos violadas y los hombres desgollados. Fue muy trágica esa caída de Acre y de todas las construcciones que hay, la única que no queda es la de la fortaleza de los templarios, porque ahí se refugió toda la población civil y resistieron hasta el final. Tuvieron que cavar y prender fuego para que se viniera todo abajo y todos murieron combatiendo hasta el último hombre. Bien, a continuación voy a pasar con Vladimir para que nos hable un poquito sobre cómo era la organización del temple en Occidente, porque esto es bien interesante. Por un lado van a estar los caballeros templarios combatiendo y manteniendo Tierra Santa, simbólicamente en manos cristianas occidentales, pero por otro lado, como dijimos recién, la orden se va a expandir por todo Occidente, por Europa. ¿Qué aportes tuvo? ¿Por qué les interesaba tanto también desarrollarse allí? ¿Y qué herencia nos dio o qué produjeron, si es que produjeron algún efecto, antes de los templarios y después que los templarios desaparecieron, qué dejaron para Europa? Así que te dejo. Bueno, muchas gracias. Recién Mauricio nos comentaba cómo estaba organizada la orden de los caballeros templarios en Tierra Santa. Pero funciona para este lado. Spoiler. El anterior se va. Ahí va. Perfecto, gracias. Pero la orden del temple es como
un pequeño enigma, un pequeño misterio, el que se da de cómo esos primeros, de forma mítica o simbólica, 9 caballeros que estaban en Tierra Santa, o tal vez fueron más, cómo una orden, que en un principio era tan pequeña, en muy poco tiempo logró expandirse no solamente por Tierra Santa, sino por toda Europa. En este mapa vemos cómo la orden en muy poco tiempo se ubicó tanto desde Inglaterra hasta Tierra Santa. Ahí podemos hacer como un pequeño paralelismo histórico en la mayor época de expansión del Imperio Romano, que también ubicaba la mayor parte de Europa e inclusive hasta el norte de África. Pero bien, para entender un poco esta expansión o qué fue lo que estaba detrás de este desarrollo de los templarios, también tenemos que situarnos un poquito en el momento histórico en el que nos encontrábamos. Y era esencialmente una Edad Media. Pero sin embargo, en este momento de la Edad Media, empezaron a haber ciertos cambios, ciertas diferencias que los templarios fueron parte de ellas. Por ejemplo, al momento del resurgimiento de los templarios, apareció lo que era el culto mariano, el culto a la Virgen María. Es decir, la mujer pasó a volver a tener un lugar preponderante dentro de la iglesia, que estaba completamente relegada. Junto con el culto mariano, también se desarrolló el arte gótico, que nos hablaron en la charla de la semana pasada, con un resurgimiento de la construcción de las catedrales. También había un pequeño cambio que se estaba dando muy paulatinamente entre el sistema de gobierno, que pasaba más de un sistema feudal, donde sí había reinos, pero principalmente el reino más grande era el de Francia. Después eran pequeños reinos o feudos, de los cuales, si bien respondían a un rey, también estaban supeditados a sus propias normas. Y en todo esto, los templarios aparecen y empiezan a crecer. Ahora bien, ¿qué es lo que está detrás de esta organización? ¿Qué es lo que está detrás de este crecimiento de los templarios? Hay como una especie de organización muy básica, pero sin embargo muy, muy efectiva, que ayuda al crecimiento de la orden en muy poco tiempo, de forma muy rápida. Y es lo que posteriormente se llama como la encomienda templaria. ¿Qué era una encomienda? Una encomienda podía ser hasta una casa muy sencilla, podía ser un pedazo de tierra, un pedazo de campo, inclusive hasta un recinto amurallado, y en algunos casos había hasta castillos que eran encomiendas templarias, en las cuales existía la figura de un comendador. Este comendador era como un representante de la Orden del Temple, de los Caballeros del Templo de Salomón, en ese lugar. Al estar este representante, era como que si en todo lugar donde hubiera una encomienda, la orden estaba presente. Y si la orden estaba presente, había un orden que seguir, había unas normas que cumplir, pero también había un desarrollo civilizatorio en la zona. Y este impulso civilizatorio, este impulso de desarrollo que se da en la encomienda templaria y que a posteriori se replica en toda Europa, es lo que ayudó a una que se conoce como una misión inclusive de la Orden del Temple, que es una misión civilizatoria. Es como un impulso civilizatorio que se da en este momento de la historia, acompañado de todos estos otros elementos que veíamos. Ahora bien, rápidamente las encomiendas crecieron. De hecho, llegaron a haber hasta 9.000 encomiendas que estaban distribuidas por toda Europa. Hoy por hoy nosotros, si vemos, no nos resulta tan raro que haya comunicación en lugares muy cercanos o inclusive entre lugares muy distantes. Pero acá tenemos que tener un poco presente que la comunicación no era un elemento muy sencillo. De hecho, inclusive, como es característico de las edades medias, viajar, comunicarse, transportarse, era muy difícil, por dos motivos principales. Primero que nada, era muy inseguro. Y por otro motivo, al ser muy inseguro, era muy costoso. Entonces no cualquiera podía transitar y moverse libremente por estos elementos. Es así que el desarrollo de las encomiendas favoreció la comunicación entre las diferentes encomiendas y así también favorecer el desarrollo del temple para poder comunicarse entre sí. Esto a su vez, si lo pensamos un poco, no dista mucho de esa orden, de esa misión que nos comentaba Mauricio recién, de proteger a los peregrinos en Tierra Santa. Ahora lo estaban haciendo dentro de Europa.
Y sin embargo, estos elementos permitieron el desarrollo de la orden, y no solamente de la orden, como vamos a ver, también de los seres humanos que vivían en entorno a la encomienda. Como decíamos, había 9.000 encomiendas, es lo que nos dicen las crónicas, de las cuales había aproximadamente 50 castillos y fortalezas. Si nosotros pensamos, de esos anteriores, de los primeros, esos pobres caballeros de Cristo, ¿cómo podían llegar a tener castillos y fortalezas? Bueno, nos dicen las crónicas, de hecho está documentado, que había muchas donaciones a la orden del Temple. Y estas donaciones, muchas veces, eran en zona caliente. En Tierra Santa lo tenemos claro, porque estaban los musulmanes muy cerca, pero por ejemplo, ya lo que es la parte meridional de España y Portugal, también había una invasión musulmana y estaban presentes. Entonces muchos de estos castillos se donaron en lo que se llaman las zonas calientes. Ahí estaban los templarios para habitarlos. O sea, no era una donación muy sencilla. Otro elemento fundamental es que con el desarrollo propio de la encomienda, la orden llegó a tener hasta 20.000 miembros. Uno dice, bueno, 20.000 miembros no parece tanto si iba por toda Europa. Sin embargo, caballeros eran 2.000. Proporcionalmente muy poco. Esto nos dice otro elemento fundamental que va de la mano al desarrollo intrínseco de la orden y que había otros motivos que movían a la orden para expandirse por toda Europa y desarrollar a los seres humanos que estaban cerca, que no solamente era un tema numérico de cantidad, sino que había un tema de calidad, de que cada ser humano también podía desarrollarse y que cada ser humano, cada participante de la orden, por llamarlo de alguna forma, podía hacer un desarrollo que realmente valiera la pena. Junto con el desarrollo de las encomiendas, apareció otro elemento que también es característico de los templarios, y es lo que llamamos un banco medieval. De hecho, se conoce actualmente así. Nosotros hoy por hoy nos movemos con la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito y transportamos el dinero de una forma muy sencilla. De hecho, hacemos transferencias bancarias por internet de un país a otro. Sin embargo, en este momento de la historia, transportar dinero, y no solamente dinero, bienes de cambio, bienes de valor, no era algo fácil. Nosotros pensamos, imagínense lo siguiente, transportar grandes sumas de dinero llevaba, que por ejemplo transportaban oro, carruajes enteros y convoys enteros que cruzaban de un lado al otro. Eso era casi inviable. ¿Por qué? Por la propia inseguridad que había en la zona. Sin embargo, en el desarrollo del temple, y como empezaron a haber muchas encomiendas, se desarrolló este banco medieval. ¿Qué era lo que consistía? Tenían el desarrollo de lo que hoy conocemos como una letra de cambio, como un cheque. Entonces, cualquier persona podía dejar sus bienes en custodios de la orden y se le daba una letra de cambio. Esa letra de cambio, que estaba criptografiada, que estaba cifrada, por llamarlo de alguna manera, se llevaba a otra encomienda y ahí se hacía el cambio. Eso permitió un desarrollo mayor de la comunicación y del transporte del dinero. Y como empezó a fluir, también empezó a crecer. En esto tenemos que tener algo claro. Cualquier persona podía hacer esto. Y lo hacían desde vasallos hasta inclusive reyes. Es así que cuando empezó a crecer un poco la orden, muchos reyes empezaron a pedirles préstamos monetarios. Y eso después a la postre, como vamos a ver, trajo alguna serie de inconvenientes, porque estaba bravo después para pagarles. Y con este desarrollo de las encomiendas y el desarrollo de este impulso civilizatorio, también empiezan a haber más elementos de comunicación. ¿Con qué? Con una flota naval propia, de los cuales había 2 puertos, que eran propios de los templarios. Uno en el mar Mediterráneo y otro un poquito más misterioso que estaba en el Océano Atlántico. Como sabemos, y en estos momentos y en otros momentos de la historia, la existencia de un puerto permitía el intercambio, no solamente de bienes, sino también de conocimiento. De hecho, si recordamos, por ejemplo, el puerto de Alejandría, también había un puerto en el cual cada persona o cada barco que llevaba dejaba sus escritos, se copiaban en la biblioteca de Alejandría y quedaban en torno a la biblioteca. Bueno, estos elementos, estos puertos con flota naval permitían el intercambio también en zonas muy distantes. ¿Qué era lo que tenía una encomienda? ¿Por qué la hacía tan grande?
Las encomiendas empezaron a desarrollarse y con estos elementos de comunicación, con estos elementos en el cual empiezan a fluir un poco las cosas, los templarios trajeron desde Oriente nuevas técnicas de producción. Con estas nuevas técnicas de producción, que en realidad muchas de ellas en sí mismas estaban perdidas en Europa, no es que nunca habían existido, trajeron técnicas de producción y de cultivo que permitieron el desarrollo económico de la orden, pero sin perder el objetivo inicial. O sea, la orden seguía teniendo el voto de pobreza. Por eso veíamos cuando Mauricio comentaba, nada para nosotros, Señor, sino para tu gloria. Ese era el sentido fundamental. Con el desarrollo de la encomienda y en estos medios de producción, las personas que estaban cerca de las encomiendas empezaron a acercarse, empezaron a vivir en torno a la encomienda y por eso también empezaron a crecer en cantidad de personas. Al empezar a crecer podían tener más medios de producción. ¿Por qué? Porque la orden les daba los elementos básicos de dignidad humana. Estaban los elementos para producir, podían tener comida, podían tener también seguridad, pero también podían tener una asistencia sanitaria básica, una salud pública, y también podían tener hasta elementos que no podían acceder de otra manera. ¿Cómo lo hacían esto? En base al desarrollo. Cuando empezaron a traer otros elementos de producción, la orden empezó a crecer cada vez más. Y es así que empezaron a desarrollarse entre ellas de una manera más formal. Es así que varias encomiendas formaban lo que se llamaba un bailo. Cuando había varios bailos, es decir, varias encomiendas cerca de ellas, se empezó a llamar lo que era una provincia templaria. Y a medida que fue creciendo, estas provincias fueron creciendo más grandes y llegaron a haber, después de la caída de San Juan de Acre, hasta 9 provincias templarias a lo largo de toda Europa. Es así que, como nos decía Mauricio recién, empezaron a ver como pequeños estados dentro del Estado. ¿Por qué? Porque solamente respondían a la autoridad papal, no respondían al señor feudal de la zona o al rey. Así la encomienda creció y se transformó un elemento civilizatorio y un elemento de desarrollo de los seres humanos. Entonces, las encomiendas tenían los medios de producción, pero eran los medios, no eran los fines. Eran los medios necesarios para alcanzar determinados fines que estaban relacionados a este impulso civilizatorio. Tenían a las personas que producían. Las personas se querían ir a vivir a las encomiendas y ya no prestar vasallaje a los señores feudales. Es así que estaban los agricultores, los herreros, los tejedores, los curtidores. Todas las personas querían vivir en una encomienda. Y a su vez, las encomiendas tenían los medios de transporte. Ya no solamente producían, tenían las personas para producir y a su vez podían mover eso que producían. Eso permitió un desarrollo fundamental. Y así las encomiendas fueron creciendo. Pero nosotros cuando vemos estos elementos organizativos, cuando empezamos a trabajar y a desarrollar, vemos que estos elementos del desarrollo, que es una forma de desarrollo de un pequeño gobierno, de un pequeño Estado, en sí no son nuevos. De hecho, ya Platón, en la República, que es uno de sus diálogos, nos hablaba de que existían diferentes tipos de personas que en realidad trabajaban en pro de una finalidad común. Y es así que había las personas que eran de oro, las personas que eran de plata, las personas que eran de cobre y las personas que eran de hierro. Ahora bien, esto no dista mucho del sistema organizativo que tenía la orden. Por ejemplo, los de oro eran los monjes, los que nos comentaba Mauricio recién. ¿Y por qué eran los monjes? Porque a lo largo de toda la Edad Media, el conocimiento se reservaba a ciertas órdenes monásticas, no a todas. Ciertas órdenes monásticas fueron las que salvaguardaron el conocimiento que venía desde allá, desde la noche de los tiempos, para poder pasar esa Edad Media. Ahora bien, los de plata, ¿quién serían? Los de plata eran propiamente los caballeros. ¿Y por qué eran los hombres de plata? Porque los caballeros eran los que estaban al frente en los momentos complicados. Siempre estaban presentes.
Y ahí, donde hubiera un caballero templario, donde hubiera una encomienda, donde hubiera un representante, estaba la orden para defender, para prestar seguridad, para prestar valor y para prestar un desarrollo de dignidad. Ahora bien, ¿quiénes serían los de cobre? Los de cobre eran los artesanos. A medida que las encomiendas fueron creciendo, fueron arrimándose también artesanos, que eran los hermanos artesanos que se llamaban en determinado momento, y esos fueron los que promovieron en cierta forma también el desarrollo del gótico. ¿Y por qué los de cobre? Porque son los que moldean las formas, son los que trabajan con ellas. Y por último nos quedan los de hierro, que ¿quiénes eran? Los agricultores. No porque tuvieran una escala distinta, sino porque de la misma manera que una persona que pica la piedra y logra extraer el hierro de ella, o inclusive pica y logra extraer el oro, los agricultores también trabajan con la tierra y de ella pueden extraer los frutos. Y así poder cada uno de ellos trabajar en función de la función que tengan o de las capacidades que tengan para promover esa idea, esa forma civilizatoria que tenían los templarios. Y es así que con este trabajo que tenía la orden, con este desarrollo civilizatorio, podían crear un lugar mejor, podían tener un mundo mejor. Y es así por eso que la orden creció tanto. Pero para que veamos que esto no es solamente un elemento que puede quedar teórico o que pueda quedar solamente en la teoría, justamente, traje para compartir con ustedes unos extractos de la concesión de un castillo, que es el castillo de Givert. Este castillo estaba de hecho quedan sus ruinas todavía, en la provincia de Castellón, en España, y fue cedido por el rey Alfonso II de Aragón. Entonces, vamos a abrir un poquito. Voy a leerles primero la cesión a la orden, que es la donación de la orden del Temple. Dice: sépanlo todos, que yo, Alfonso, rey de Aragón, por la gracia de Dios, conde de Barcelona y marqués de Provenza, con aceptación y autoridad de los varones de mi curia, tanto catalanes como aragoneses, para el remedio de mi alma y la de mis parientes, doy, alabo y a perpetuidad concedo a Dios, a María y a la venerable casa militar del Templo de Salomón y a todos los hermanos que allí sirven a Dios, tanto presentes como futuros, el castillo de Givert y el castillo que el vulgo llama Orpesa. Es decir, les estaba donando el castillo, pero este castillo no estaba así nomás, estaba ocupado por los moros. Pero bueno, se lo dio a los templarios para que se hicieran cargo de él. Los templarios después ciertamente combatieron contra los moros en ese momento, pero un elemento fundamental, también accedieron al control del castillo por muchos elementos diplomáticos, porque es una forma también de acceder de una manera más política, accedieron al control del castillo. Sin embargo, un elemento fundamental que nos ayuda a entender un poquito más esta misión civilizatoria, esta misión de establecerse en las diferentes zonas, establecieron, junto con los moros y junto también con los judíos que habitaban en esa zona, algo que nos cuesta entender un poco hoy, que estas religiones estaban las tres juntas y vivían de hecho entre sí, establecieron ciertas normas de convivencia que son fundamentales para el desarrollo de cualquier civilización. Entonces la primera dice, esto lo establecieron en presencia de todas las autoridades de las tres religiones. Primero, promesa de respetar la ley musulmana. Es decir, los musulmanes se rigen bajo sus leyes, a pesar de que estén en el castillo. Bien. De acuerdo con su ley, los musulmanes pueden pregonar, orar, ayunar y hacer romerías sin que la orden pueda cobrarle tributos por ellos. Es decir, tenían libertad de culto. O sea, no solamente se regían bajo sus leyes, tenían libertad para practicar su religión. Tercero, salvaguardia de la mezquita mayor con todos sus oratorios, dentro y fuera del castillo. Y lo mismo respecto del cementerio.
no solamente se regían bajo sus normas, podían orar, podían profesar su religión, sino que los templarios se iban a hacer cargo de salvaguardar sus recintos sagrados. Pero aquellos que no lo quisieran, decían, libertad, si lo desean, de abandonar el pueblo antes de 1 año, con todo el ganado y los bienes muebles, pudiendo incluso vender sus casas, tierras, marchando además con la protección de la orden. Es decir, este es un texto más largo y aquellas personas que no quisieran estar dentro de la orden, dentro de lo que sería una encomienda, podían marcharse libremente con sus propios bienes si los podían transportar o venderlos, y se iban encima con la protección de la orden. Quinto, para los que se quedaran, se confirman a todas sus tierras, obligando únicamente a abandonar sus casas a quienes habitan en el recinto interior del castillo. Pero la orden se compromete a darles una casa fuera de aquellos que han unido. Es decir, aquellos que se quedan se pueden quedar, pero no dentro del castillo. Y esto porque tenía un elemento de seguridad. Si se quedaba algún enemigo, podía cometer un atentado que estaba dentro. Tiene bastante lógica. Y por último, queda uno. Para aquellos que se quedaban fuera, dice, el temple se compromete a construir un muro entre el castillo y el arrabal moro, a sus expensas, sin poder exigir a los musulmanes contribuciones para la obra. Es decir, los sacaban del recinto interior del castillo, pero iban a construir un muro para establecer su propia seguridad. Y quisimos traer esto para compartir esto con ustedes, porque nos ayuda a entender un poco más cuáles eran los motores que estaban detrás de esta orden. ¿Por qué pudo crecer tanto? Que esto no dista de su misión original de salvaguardar a los peregrinos. No dista, en realidad, de establecer un lugar más seguro. Y en realidad no dista, con las normas de convivencia que podemos ver, que había en esta encomienda templaria y en otras que había por toda Europa, no dista de que se podía lograr construir un lugar mejor para vivir. ¿Sí? Y ahora les voy a dejar con Mauricio, que nos va a seguir hablando, porque hay otros elementos que van de carácter simbólico, misterioso, que tenía la orden del temple. Así que, gracias. Esto que nos leía Vladi es muy interesante porque hay mucho más, si no estaríamos hablando horas. Pero inclusive esa gente que se marchaba, el contrato decía que tenían derecho de volver antes de 1 año y se le iba a reintegrar todo. O sea, me puedo ir, me voy y 1 año, me arrepentí, vuelvo. Imagínense si nosotros vendemos a un banco algo y no al año. A las 2 semanas decimos, ¿me puede devolver el contrato? No. Esto no solo ocurría, obviamente, que uno podría pensar, bueno, ocurre en la Europa medieval, que era una excepción, porque debemos pensar que para la mentalidad medieval el musulmán era un enemigo, sino que también pasaba en Tierra Santa. Tenemos crónicas, por ejemplo, y son crónicas no cristianas, sino son crónicas del lado musulmán que conservamos, donde habla un ferviente creyente musulmán que dice, mis amigos los templarios. Entonces él cuenta cómo él dentro de Jerusalén podía orar perfectamente y que lo que le pasó fue que se puso a orar y de repente llegaron unos francos. Francos se les llamaba a los europeos que iban a Tierra Santa. Claro, cuando ve cómo rezaba un musulmán, se enfurece y le dice, no, así no se reza. Los cristianos rezamos de esta manera. Entonces él explica cómo los templarios lo sacaron inmediatamente, le pidieron disculpas a este musulmán y lo dejaron orar tranquilo. Una de las características que tenían los templarios y mientras estuvieron en Tierra Santa era esa libertad de culto, seguridad. ¿Y por qué digo esto? Porque claro, desde fuera uno puede decir, bueno, eran cristianos que luchaban contra los musulmanes. Sí y no. Luchaban por mantener los santos lugares, ¿no? Que eran muy importantes para las 3 religiones, no solo para el cristianismo, para el islam, sino también para el judaísmo. Sigue siendo un lugar caliente hoy en día y si van a Jerusalén se van a dar cuenta. En esa época ellos intentaron hacer una especie de tolerancia religiosa muy fuerte y tratar de unir a las personas más allá de su fe o su credo, porque en el fondo, como muy bien podemos analizarlo filosóficamente, más allá de las formas o diferentes religiones, todas buscan el bien y la moral es similar.
Vamos a hablar un poco del simbolismo, que esto es interesante. Uno de los símbolos de los templarios es 2 caballeros en un caballo. Eso está en su sello de la orden institucional. Algunos cronistas han dicho, medievales, posterior, que esto se debía a que eran tan pobres que andaban 2 caballeros sobre un caballo, pero esto obviamente no es real, porque si bien tenían voto de castidad y pobreza, jamás les faltaba los caballos. De hecho, la regla decía que un caballero tenía 3 caballos a disposición, porque era como, no sé, imagínense, como que a un tanque, a un blindado, le falta el combustible y la munición, no funciona. Tiene otro elemento simbólico, obviamente no es nuevo, está en relación con los patrones de la caballería y tiene varias claves de interpretación. Esto de ver 2 caballeros que son como especie de gemelos o hermanos, ya lo encontramos también en la tradición de la India, los asvins, las satyas, que justamente también son 2 gemelos que montan a caballo y de alguna manera representan la dualidad. Y como son guerreros, representan también la guerra. Pero no solo la guerra externa, sino una guerra más importante que libramos todos los seres humanos, que es una guerra interior, el conflicto interior que tenemos todo el tiempo, entre lo que pensamos, sentimos, actuamos, entre lo que es lo correcto y lo bueno y lo que nos conviene, y entre ser generoso y ser egoísta, entre decir la verdad y a veces ocultarla porque quizás no nos conviene. Esa guerra está todo el tiempo en nosotros y de alguna manera esa guerra está fundamentalmente psicológica y mentalmente. La mente siempre es representada por la dualidad y para poder armonizar esa dualidad, que es como nosotros vemos y entendemos el conocimiento y el mundo manifestado en dualidad, bueno, malo, blanco, negro, arriba, abajo, adelante, atrás, frío, calor, masculino, femenino, esa dualidad que está presente en la naturaleza, para poder congeniar necesitamos armonizarla. El símbolo de estos 2 caballeros, que no solamente estaban en la antigua India, sino que también son los patrones de la caballería que encontramos en Grecia y luego en Roma, que son Castor y Pollux, que son 2 gemelos, también simbolizan ese aspecto de la mente, que es una dualidad. De alguna forma, podemos tener pensamientos más elevados, superiores, rectos pensamientos, o podemos tener pensamientos más concretos, egoístas, comerciales diríamos. Pienso en hacer algo para ganar otra cosa. Y a veces tenemos esa lucha, esa guerra, y hay que de alguna manera armonizarla, vencer. Y no solo armonizar la mente, sino también vencer nuestra parte animal instintiva que está representada por el caballo. Es decir, que el caballero simbólicamente doma al caballo y bajo su voluntad lo mueve. Es decir, domina su miedo, su ira, su ansiedad. Todos sus instintos están dominados bajo la voluntad, bajo la mente. Esa mente que es dual y está armonizada. Por eso, estos 2 elementos también de la mente aparecen en la mitología griega de Castor y Pollux, que uno era mortal y el otro era inmortal. Vamos a ver un poco más. En esta Edad Media, como bien nos contaba recién Vladimir, hay una irrupción no solo de los templarios, sino del arte gótico, la construcción de catedrales, que nos hablaron en la conferencia pasada tanto Rubens, que además del arte gótico y la construcción de las catedrales, aparece, no solo eso, el culto mariano que nos decía recién Vladimir, aparece también el mito del rey Arturo, el mito del Grial, de ese símbolo de los caballeros de la tabla redonda, ¿sí?, con sus 12 caballeros. También en estos siglos 11 y 12 aparecen las universidades, tratando de, otra vez, transmitir el conocimiento, inspirándose en la antigüedad. Y van a aparecer también el amor cortés a través de Leonor de Aquitania, es decir, una especie de forma medieval del amor platónico y muchas cosas más. Por eso muchas veces este periodo del siglo XI y XII se le llama una especie de mini renacimiento previo al gran renacimiento que luego va a surgir, por supuesto, en Italia, en Florencia. Y los templarios van a representar de alguna manera esa caballería celeste espiritual. ¿Qué quiere decir caballería celeste espiritual? Que representan los valores superiores, en contraposición a una caballería terrestre o a un guerrero que, mientras un guerrero pelea por la justicia, por el honor, por la bondad, el otro guerrero pelea, pero bueno,
por ascenso social, por interés, por adquirir más tierras. Sus valores son materiales. Y esos dos guerreros están enfrentados. Y esto también se muestra en la saga del rey Arturo. Por eso, de alguna manera, los templarios van a encarnar en el imaginario colectivo esa especie de caballeros propios, reales de carne y hueso, como aparecen en la saga del rey Arturo, ¿no? Por sus principios, sus valores. Muchas veces encontramos en los textos, se habla de la cruz templaria. ¿Hay una cruz templaria? Bueno, sí, hay una cruz que la podemos asociar al temple, la podemos encontrar en los frescos, también en sus símbolos, y básicamente no es que estaban solamente con un tipo de cruz. Normalmente es la cruz paté o la cruz potenzada o floreada, que vamos a ver que lo importante es que no es una cruz simplemente latina, así, con dos vástagos, sino que tiene ampliadas las puntas, que tiene un valor simbólico que vamos a ver a continuación. Si se mueve, ahí. Además de la cruz, tenían otro símbolo que era el bausán o el estandarte del temple, que bueno, ¿cómo sabemos que era de este color? Bueno, como aparece acá en algunos frescos, ha sobrevivido y podemos ver cómo era. Y era mitad blanco, mitad negro. Otra vez esta dualidad presente, constante, que vamos a encontrar en muchas culturas de la antigüedad, hablando de la dualidad manifestada en la naturaleza, que empieza ya desde el universo, que es un compuesto de espíritu y materia, y cuando entran en conjunto se forma lo que se llama el cosmos, el orden. Pero ese orden que está manifestado y en evolución, el ser humano debe acceder, debe conquistar, debe batallar y alcanzarlo a nivel de conciencia propiamente, poder unificar esa dualidad, esa parte material con esa parte trascendente espiritual. Y también de alguna manera la cruz simboliza esa, porque la cruz tiene, ¿sí?, dos travesaños, uno vertical representando lo trascendente, lo espiritual, y uno horizontal representando la materia. Y en ese punto medio estaría el ser humano crucificado en ese estado de conciencia entre el cielo y la tierra. No es ni un dios ni tampoco un animal. Tiene que lograr vencer ese conflicto interior, esa dualidad. Dentro de los sellos de los templarios, el de los dos caballeros y montando sobre un caballo, que ya dijimos que no era símbolo de pobreza, sino es un símbolo de armonización, de dualidad, de control y de desarrollo de fortaleza, de autocontrol de la personalidad de cada uno de estos caballeros, habían lo que se llamaban los sellos secretos, que muchas veces se malinterpretan. No es que fueran secretos, que nadie... Los sellos secretos de los altos dignatarios eran los sellos personales. Y aquí podemos ver algunos elementos bastante curiosos de su simbología que nos deja ver entre el velo de cuál era, de alguna manera, la filosofía que promovían, que no era tan quizás cristiana católica como históricamente, si uno lo lee, puede parecer. Primero, por este tipo de tolerancias, por este conocimiento además de símbolos, pero también por algunos símbolos muy interesantes. Por ejemplo, tenemos, como no anda mucho el rojo, tenemos un símbolo que es un águila sobre un altar. Todos estos sellos están en el archivo de Francia. Son documentos, ¿no?, que tenemos de mandatarios del temple. Un águila bajando sobre un altar. Esto obviamente tiene una clara referencia a uno de los 4 evangelistas, que es San Juan. Sabemos que de los 4 evangelios, como muy bien lo ha muchas veces un especialista español, quizás de los más importantes en el mundo sobre el cristianismo primitivo, que es Antonio Piñero, él dice obviamente que de los 4 evangelios, el evangelio de San Juan es el que tiene una clara influencia gnóstica. ¿Quién eran los gnósticos? Los gnósticos fue un movimiento dentro del cristianismo primitivo que se diferenció bastante luego con el cristianismo, cómo se terminó desarrollando y universalizando. De hecho, fueron después declarados herejes. Los gnósticos tenían una clara referencia a toda la filosofía antigua grecorromana, una clara influencia neoplatónica en la concepción de la cosmovisión del mundo, del ser humano, de la divinidad. No solo eso, inclusive sostenían el concepto de la transmigración de las almas, o más conocido para nosotros como la reencarnación. Bueno, todos estos conceptos fueron declarados heréticos con el correr del tiempo, y lo que sí sabemos es que los templarios siempre tuvieron una predilección por Juan o San Juan. También encontramos símbolos como el abraxas, otro símbolo también muy relacionado con el mundo
gnósticos, son símbolos que tienen relación con la sabiduría. Y también vamos a encontrar otro símbolo, que es el del pelícano que se abre el pecho para dar de comer a sus polluelos, como un sacrificio. Esto obviamente es un símbolo netamente cristiano, pero ¿cuándo surge? ¿Cuándo surge esto? Esto surge en un texto que no sabemos bien, entre el siglo III y IV después de Cristo, curiosamente en Alejandría, donde estaba el famoso, donde se originó el movimiento neoplatónico, en donde este texto hace referencia, rescata un montón de símbolos de la antigüedad y los hace de forma cristianizada. Este texto probablemente también sea gnóstico. Y también vamos a encontrar a San Jorge, el patrón de la caballería, medieval por excelencia. Pero San Jorge es un símbolo muy antiguo, que inclusive lo podemos rastrear hasta Egipto. Horus, que es el dios egipcio, tiene cabeza de halcón, muchas veces es representado, sea en una barca, matando a la serpiente Apap. O también, como bien aparece aquí, lo pusimos, matando una especie de cocodrilo. Es el antecesor del símbolo de San Jorge. Es aquel caballero que mata el dragón, mata sus sombras, todos sus defectos. Es ese dragón que tiene alas, pero que no vuela, porque rapta, porque es una fuerza de la materia, no una fuerza del espíritu. Entonces podemos ver esta cantidad de símbolos que tenían esta orden tan particular. También está lo que se le denomina, y eso sabemos porque en esa época se usaban mucho, los alfabetos criptados. Los templarios probablemente lo tuvieron, porque comúnmente nosotros tenemos este alfabeto, que es Viravent, fue un investigador que dijo que él había encontrado, había descifrado un alfabeto de los templarios. Pero en realidad este alfabeto es bastante más moderno. ¿Por qué? Porque obviamente la U y la V era la misma en la Edad Media, en el latín no se usa la W, pero sí sabemos que tenían un alfabeto, es altamente probable porque ellos utilizaban ese alfabeto inclusive para sus comunicaciones, y como muy bien nos decía recién Vladimir, para poder emitir las letras de cambio y de alguna manera cifrar todas las cosas, usaban alfabetos, era algo muy común. ¿De dónde surge la cruz, como decíamos recién, paté o potenzada, que sí es característica de la orden del Temple? Aquí recordemos los que vinieron a la conferencia pasada que nos explicaban cómo se se ponía la piedra fundamental para la construcción de una catedral, se ponía en el centro y se trazaban los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Obviamente la catedral estaba alineada. Y luego los puntos cardinales intermedios, y ahí se generan 2 cuadrados, ¿sí? Un cuadrado que representa el elemento celeste arquetípico y otro cuadrado que se refleja en la materia. Los templarios no tenían que construir, o su misión no era, como sí lo fueron de las cofradías constructoras, construir templos, aunque se llamaban caballeros templarios. Su misión era civilizatoria, era construir, ¿sí?, una civilización, dar un impulso civilizatorio. Y eso es muy importante, porque si nosotros vemos desde que aparecen los templarios hasta que son apenas casi 200 años, cuando desaparecen, trágicamente, Europa ya no es la misma. Obviamente no todo es gracias a los templarios, pero su aporte es muy importante, como nos comentaba recién Vladimir. Obviamente tenemos poco tiempo, no podemos extendernos en eso. ¿Cómo cayó la Orden del Temple? Bueno, fue muy trágico porque, por un lado, se fueron perdiendo los diferentes reinos de Tierra Santa, no por culpa de los templarios, sino porque también habían varios inconvenientes con los cristianos que allí estaban. Muchos cristianos también se peleaban con los templarios. Era complejo el tema. Cuando se pierde definitivamente Tierra Santa, el reino de Francia, que estaba muy endeudado, estaba Felipe el Hermoso, era el rey, estaba muy endeudado por sus malas administraciones. Había ya devaluado la moneda, con todo lo que eso implica a nivel económico. Después necesitaba más recursos, ¿y qué se le ocurrió? Bueno, expulsar a todos los judíos de Francia con lo opuesto, y se quedó con todo. Y luego, como seguía teniendo deudas muy complejas,
puso la mira en el temple. Recordemos que el reino de Francia, a pesar de todos estos problemas, era el reino más rico, más grande en esta época. De hecho, la orden tenía la mayor cantidad de encomiendas en este reino. Y una cosa interesante que estaba en relación con lo que nos decía Vladimir, en Francia las encomiendas no estaban a más de un día de distancia unas de otras. Entonces permitía que cualquier viajero se pudiera movilizar por Francia y llegar siempre al final del día a un lugar seguro. A nosotros nos puede parecer algo normal, pero en la Edad Media, si ustedes dormían tranquilamente, ponían el caballo en un bosquecito y se acostaban a dormir, lo más seguro es que no amanecieran vivos. Hubieran estado desgollados y sin caballos, sin botas, sin nada. Eso es lo que pasaba normalmente, a no ser que uno tuviera una escolta de guardia grande. Entonces, cuando Felipe el Hermoso ve la Orden del Temple, claro, no era fácil destruir la Orden del Temple o apoderarse. Lo primero que intenta es tratar de que uno de sus hijos ingrese a la Orden, con la idea de que pueda ser nombrado después maestre o gran maestre. Obviamente no lo logra, es rechazado porque no es digno de ser templario. Este era otro tema que no nos dio para hablar hoy, esta noche, porque es un tema muy amplio, de que no era fácil tampoco ingresar, se ponían pruebas, etc. Y luego se le ocurre, tiene la idea de unir a los templarios con otras órdenes militares para luego sí apoderarse. Pero los templarios se niegan. Entre esa orden había otra orden muy conocida, que era la orden de los hospitalarios. Y finalmente lo que se le ocurre es, bueno, por la desesperación de tener este dinero, es tomar sus posesiones acusándolos. ¿De qué? Obviamente de herejía. Para eso utiliza a Guillermo de Nogaret. En el año 1307, en un viernes 13, y ahí queda el recuerdo de que todos los viernes 13 son malos, se arresta a todos los templarios, una especie de gran operación policíaca, y son todos llevados y bueno, acusados por Francia de herejes. Se les acusa de todo, un poco, de todo lo que era malo en esa época. Esto suele pasar siempre y lo hemos visto también con todas las diferentes grandes filósofos o escuelas de filosofía a lo largo de la historia, que lo peor que se ve en ese momento es cómo se los acusa. Se los acusa de herejía, de adorar un Baphomet, de orinar el crucifijo de Cristo, de escupirlo 3 veces, de sodomía. Bueno, todo lo que podía ser más horrible en una mentalidad medieval de la época es en lo que proyecta. Obviamente requisan las diferentes encomiendas y demás y no empiezan a encontrar absolutamente nada, porque todas esas acusaciones, como ya sabemos, eran falsas. Bueno, como no confesaban, que lo que se hacía muy simple, se los empezaba a torturar hasta que confesaran. Muchos de los caballeros murieron sin confesar y otros, presos del dolor y la angustia, terminaron confesando lo que le decían sus inquisidores o acusadores. Solo fueron perseguidos y torturados en Francia. En los demás reinos no se los persiguió, pero sí se acató la orden de mucho gusto. ¿Por qué? Y bueno, porque para cualquier monarca si le decían, bueno, me puedo quedar con esto, puedo disponer de esto, tal, buenísimo. Entonces, pero no se los persiguió, o sea, no se los torturó, no se los... Luego, en 1312, como dice aquí, finalmente, porque el Papa al principio no apoyó directamente a Felipe el Hermoso, pero luego, porque no era fácil romper la imagen de los templarios, pero finalmente se dio y en 1312 la orden fue cerrada. Y luego en 1314, su último gran maestre, Hugo de Payns, que estuvieron cautivos entre mucho tiempo también en el castillo de Chinon, que todavía está en pie en Francia, y otros mandatarios, después de haberlos torturado y obligados a ser confesados, dijeron en público que todo lo que habían confesado no era real, y entonces ahí había que quemarlos porque ahí se arrepentían, ¿no? Bueno, y fueron quemados en una parte de la Cité, ahí en Francia, en París, que uno puede visitarlos. De hecho, hace muchos años estuvimos justo con Vladimir y otros compañeros de la escuela ahí en ese mismo lugar. Ahora, si ustedes bajan, son 2 escaleritas y hay una placa chiquita que dice, bueno, aquí fue quemado Jacques de Molay y los últimos templarios. Y ahí fueron quemados en la hoguera y termina o se destruye esta orden del temple a nivel organizativo, desaparece. La orden temple, de alguna manera, sobre todo en el Reino de Portugal, va a tener mucha importancia. Bueno, nos da el tiempo de desarrollarlo, pero se crea una orden especial y de alguna manera también va a ser
o va a impulsar también mucho con el tiempo, por todo este conocimiento que había entre Oriente y Occidente, que tampoco nos dio el tiempo hoy para hablar. Quizás es una de las puntas muy interesantes, el desarrollo de la navegación, al aparecer mapas antiguos que habían quedado guardados desde épocas grecorromanas, que habían quedado guardados en Oriente y que vuelven a aparecer, y que luego va a dar origen a lo que se llamó la Escuela de Sagres, a través de Enrique el Navegante, que fue un gran maestre de esa orden, el hermano del rey de Portugal, de esa orden que ellos nos llamaban los templarios, porque esto fue después. Los que estuvieron en Portugal hace poco habrán visto un monumento, ese es Enrique el Navegante, que tiene unos barquitos y que las cruces son, en el Castillo de Tomar, son las mismas de los templarios. Pero bueno, eso no tenemos tiempo hoy, no vamos a hablar, pero sí plantear para finalizar el aporte, de alguna manera, de la orden del Temple. Su aporte fue, como bien dijimos, civilizatorio, se produce un antes y un después, sobre todo en Europa, y se promueve a través de esas 4 grandes vías simbólicas, como si fuera una pirámide, ese fue su aporte, a través del desarrollo de la ciencia, a través de la geometría, obviamente que por supuesto que esto está enlazado, no eran solo los templarios, sino también las cofradías constructoras medievales que desarrollaron el gótico, la aparición de un montón de símbolos, el regreso de la alquimia, de textos muy antiguos, también el aporte a nivel de la política de la tolerancia. Esto pasó mucho en muchas ciudades, tenemos crónicas de eso, en Toledo, en Levante, en muchos lugares donde estaba la presencia templaria, el encuentro entre las 3 religiones, una especie de sinarquía, de volver a una unidad religiosa, más allá de las formas. También, del punto de vista del arte, el gótico, como dijimos, y aparte de la religión, que era la universalidad, y de la política, la fraternidad, la idea de un sueño de una unidad más allá de las diferencias. Que esto es muy importante, lograr una unidad más allá de las diferencias, lograr tener un ideal o un arquetipo que unifique a todas las aspiraciones humanas, que les pueda dar un punto en común más allá de las características individuales de cada ser humano. Y si bien los templarios desaparecieron en la historia, siguen quedando en el imaginario colectivo y las leyendas siguieron creciendo a pesar de la desaparición de la Orden del Temple. Y si ustedes van a Europa, siempre en cada lugar donde hay o hubo presencia templaria está lleno de leyendas, de que aún algún caballero en la noche aparece, o que alguien fue salvado por un templario, o que ahí hay un tesoro escondido, etc. El verdadero tesoro de los templarios no era el oro, y de hecho tampoco se quedaron con tanto dinero, porque el verdadero poder que tenían los templarios era su visión, era su ideal, que podía generar una civilización y un crecimiento a todos los niveles, empezando por lo espiritual y también por lo material. Ese fue su verdadero fortaleza, su verdadera riqueza. No es que hubo un tesoro oculto de los templarios, sino ese era su ideal. Esa era la verdadera riqueza, su fortaleza estaba en su interior, no en las cosas. Pero bueno, si logramos rescatar y recuperar ese espíritu, ese ideal, podremos volver una vez más, ya no con una forma medieval, por supuesto, porque estamos en otras épocas, en otros tiempos, volver a lanzar un ideal que busque la justicia, la belleza, la verdad y la bondad. Buenas noches y muchas gracias. Pero no se vayan porque... No se vayan porque, primero muchas gracias Mauricio y Vladimir por desvelar algunos de estos misterios de los templarios y los vamos a invitar a la segunda parte de esta charla, o de esta noche mejor dicho, para escuchar algunas melodías, algunas canciones de nuestro grupo Ars Nova, que va a empezar a aparecer tras bambalinas, que nos van a traer algunas canciones inspiradas en el medioevo. Como recordarán, Ars Nova está formada por algunos integrantes voluntarios de Nueva Acrópolis. Y los dejo con ellos para disfrutar un poco de la música medieval.
vamos a seguir y continuar con una obra del folclore tradicional inglés, una melodía titulada Green Sleeves, o traducido al español, Mangas Verdes, ¿sí? Y bueno, trata de una dama que cautiva y enamora al autor, ¿sí? Aparentemente amor no correspondido, dicen las lenguas antiguas de esa época. Será así. También hay una leyenda que cuenta que fue compuesta por el rey Enrique VIII de Inglaterra a su amante y futura reina consorte Ana Bolena. Con ustedes, Green Sleeves. Ahora vamos a seguir con un romance español que en sus primeras versiones va a ser del siglo XV. Es un poema de amor, nos cuenta una historia de amor. Y es parte de ese movimiento que surge a fines de la Edad Media, que es el amor cortés, donde el amor no es algo tan básico, tan burdo, sino que se buscar lo más noble del amor, que la dama pase a representar para el caballero su alma inmortal, sus virtudes del alma, que él va a dar lo mejor de sí mismo para conquistar. Este poema ha sido musicalizado por diferentes autores. Ahora la versión que vamos a presentar es del chileno Víctor Jara. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía,
Soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora muy blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has entrado, mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía. Hay muerte tan rigurosa, déjame que viva un día. Un día no puede ser, una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía. Ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta, niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo mi ventana, donde labraba y cosía. Te echaré cordón de seda para que subas arriba. Y si el cordón no alcanzare, mis trenzas añadiría. La fina seda se rompe, la muerte que allí venía. Vamos el enamorado, que la hora ya es Bueno, a continuación tenemos una linda melodía llamada Non Nobis, que deben haber escuchado en la charla, creo. Está basada en el lema de la Orden de los Templarios, que dice Non nobis domine, non nobis, sed nomine tuo da gloria. En español, nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, todo para la honra de tu nombre, o para la gloria de tu nombre. Y esta es una melodía muy bonita, que fue hecha por Patrick Doyle, un escocés, para la película Enrique V de 1989. Entonces vamos a disfrutar un poquito de ella. Con ustedes, Non Nobis. Non nobis Domine, Domine, non nobis Domine, sed nomine tuo da gloria. Non nobis Domine, Domine, non nobis Domine, sed nomine tuo da
Hay que pensar cuál. Y Santa María. Santa María. Podemos hacer Bueno, Santa María. una que le gusta mucho a Mauricio. Dedicada a Mauricio. No puede dormir de noche, boludo. Ahora me sumo a cantar. Bien. Quiero verlo. Bueno, ya que insistieron, vamos a cantar Santa María, Estrela do Dia. Es una cantiga medieval, o sea, una canción popular que está escrita en gallego-portugués de la época. Es la número 100 de una colección de 400 cantigas que fueron compiladas, coleccionadas o escritas por Alfonso X, que entró para la historia como el sabio, justamente por este trabajo, esta labor increíble que tuvo de juntar especialistas, no solo cristianos, pero judíos, musulmanes, para compilar los textos y música de la época. Entonces tenemos esta gran colección y vamos a presentarles Santa María, Estrela do Dia hoy. Espero que disfruten. Santa Maria, estrela do dia, mostra-nos via, pera Deus e nos guia. Santa Maria, estrela do dia, mostra-nos via, pera Deus e nos guia. A ver, fazê-los errados, que perder foram per pecados, entender de que muy culpados son, mais perdi son perdoados. Da ousadia que les fazia fazer folia, mas que não deveria. Santa Maria, estrela do dia, mostra-nos via, pera Deus se nos guia. A mostrar-nos debes carreira, forgar em toda maneira, a semper-nos verdadeira, que tu dar-nos podes sem leira. A Deus a ti outorgaria, e a queria por ti daria. Santa Maria, estrela do dia, mostra-nos via, pera Deus se nos guia. Guiar bem-nos todo teu siso, mais carem pera paraíso. O Deus é sempre voyerizo, por aquel en negre quiso. E prazer mia se te prazia, e fossa mia alimento e companhia. Santa Maria, estrela do dia, mostra-nos via, pera Deus se nos guia. Santa Maria, estrela do dia, mostra-nos via, pera Deus se nos guia. Santa Maria, estrela do dia, mostra-nos via, pera Deus se nos guia. Santa Maria, estrela do dia, mostra-nos